Pues buenas noches, hermanos, qué gusto poderlos saludar. Con hermano Ervin habíamos hablado de continuar con el tema que tenemos, que es un tema muy importante acerca del orgullo que todos tenemos, en el cual debemos trabajar. Sin embargo, cuando entramos a este tiempo de esta situación mundial, con esta pandemia, he tenido carga. La verdad no he tenido carga por mi situación, de verdad que no, porque pues hemos visto la mano del Señor a lo largo de toda la vida y esta no es la primera vez en la que yo estoy en una situación difícil. Hemos estado en situaciones difíciles, pues bueno, casi que desde que me casé y mi trasfondo familiar y etcétera, etcétera. La carga más grande que tengo es por los hermanos que he visto que están bastante atribulados en este tiempo. Así es que con eso en mente, hoy cuando me desperté, sentí que no, que teníamos que hacer un cambio, así es que hablé con el hermano Ervin para ver si podíamos compartir otro tema, no que el otro no sea importante, como le digo, y se va a continuar, pero algo en este momento que les pueda ayudar a ustedes a, a no estar tan preocupados por las situaciones que están pasando. Definitivamente, hermanos, que cuando salgamos de esto, Dios mediante, el mundo va a ser diferente al que conocemos y la economía va a ser totalmente diferente. Ya la economía ya está golpeando. Pero, hermanos, yo no necesité una pandemia para estar en problemas económicos. Yo he estado en problemas económicos un montón de veces en mi vida, pero siempre hemos comido por la pura gracia y misericordia del Señor. Entonces, mi intención esta noche es que los podamos alentar a ustedes a que encuentren refugio en el Señor. El pastor el domingo antepasado nos estuvo predicando que hay problemas afuera, pero hay problemas adentro. Y hermanos, los problemas de afuera no los podemos nosotros manejar, no los podemos controlar. ¿Qué podemos hacer nosotros con una situación de este tipo que se está dando a nivel mundial? Ni los gobiernos han podido controlarlo o manejarlo, menos nosotros. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es controlar lo que está pasando adentro. El pastor explicaba que hay dos tormentas, una tormenta externa y una tormenta interna. Y si somos honestos, la que más nos golpea es la tormenta interna, porque si nosotros internamente estuviéramos bien, estaríamos soportando la tormenta externa. Pero como internamente no logramos soportar la tormenta, entonces no podemos soportar la tormenta externa, porque internamente no estamos alcanzando la victoria. Así es que yo deseo con la ayuda del Señor que esta noche podamos encontrar las escrituras bíblicas a las cuales nos podamos afianzar para alcanzar esa victoria interna, para que podamos vencer externamente también. Así es que el tema para hoy es cómo encontrar la paz de Dios en este tiempo. En Filipenses 4:7, que lo tienen arriba en la presentación, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que noten que en Filipenses Pablo está diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que Dios mediante nosotros vamos a lograr alcanzar una paz y la gente no va a entender por qué nosotros en medio de una tormenta podemos tener paz. Si ustedes se recuerdan, hubo una tormenta famosa en la cual los discípulos o los apóstoles estaban en una barquita y el Señor Jesús en esa ocasión no estaba con ellos. Él venía caminando en la noche y ellos se atribularon. Y qué cosa más interesante, porque Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo pueda caminar. Y si lo leen bien, el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. ¡Qué milagro! Pero si ustedes lo leen con detenimiento, van a ver que dice: y Pedro, viendo el viento recio, dice, empezó a hundirse. Eso quiere decir que mientras Pedro tuvo sus ojos puestos en el Señor Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Cuando él dejó de ver al Señor y vio hacia la tormenta, entonces él empezó a hundirse. Y así nos está pasando a muchos cristianos en este momento, que por estar viendo las noticias, que no digo que sea malo verlo, pues, pero tenemos que ver más que todo la palabra del Señor, más que las noticias. Entonces, por estar viendo esas cosas, hemos dejado de poner nuestros ojos en el Señor Jesús y ahí es donde empezamos a hundirnos. Así es que aquí Pablo le dice a los filipenses: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Les decía, la gente de alrededor no va a entender cómo nosotros estamos en problemas como todos, pero nosotros vamos a tener paz. Por lo menos la tormenta interna ya la logramos vencer, y si vencemos esta, les prometo que vamos a poder vencer la otra. Así que pasando a la diapositiva siguiente, yo les voy a leer qué es paz para que ustedes lo puedan comprender.
La palabra paz viene de la palabra shalom y significa estar seguro, estar bien y ser feliz. Miren qué cosa más linda que la palabra paz significa ser feliz. De hecho, quiero que sepan que la costumbre con los judíos, ahora no lo sé, sino en el Antiguo Testamento, es que uno se saluda aquí, ¿qué tal estás? Es nuestro saludo normal. Los judíos no preguntaban ¿qué tal estás?, sino preguntan shalom, o sea, es con signos de interrogación. Shalom es ¿tienes paz? Y la persona debe contestar shalom o no shalom. Y si no tiene paz, el que preguntó, por el hecho de haber preguntado, tiene la obligación de ver de qué manera hace para que la persona que contestó no shalom pueda tener su shalom, pueda tener su paz. Si tiene un problema económico, a él le corresponde ayudarle a salir de esa situación económica en la que se encuentra. Así es que quiero que noten que shalom, les decía, significa estar bien y ser feliz. Y para que sepan, el Señor Jesús es nuestro shalom. Él va a darnos todo lo necesario para que nosotros estemos bien y seamos felices. Ahora, el estar bien es un estar bien diferente a nuestros ojos. Nosotros creemos que estar bien es tener una chequera gordita. Nosotros creemos que estar bien es estar en una casa con piscina, poder viajar. Ahorita pudiéramos estar en Cancún. Eso para nosotros, eso en nuestra mente es estar bien. Ahora, para el Señor estar bien es que estamos creciendo espiritualmente, porque perdonen, podríamos tener casas, carros, puntos, y no estar creciendo espiritualmente, entonces de nada nos sirvió, entonces no estamos bien, porque todas las cosas de esta tierra son temporales y aquí se van a quedar. El día que partamos de aquí, nada nos vamos a llevar. Entonces, aunque hayamos tenido grandes bienes materiales, si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, no estamos bien, porque vamos a salir de este tiempo y entrar a la eternidad y no vamos a haber crecido espiritualmente y allá vamos a sufrir pérdida. Entonces, nuestro bien con el bien que el Señor quiere para nosotros es totalmente diferente. Nuestro bien es a nuestros ojos y su bien es de acuerdo a su corazón y su corazón es amor. Así es que el bien de uno y el bien de él, el bien nuestro y el bien de él es un bien diferente, hermanos. La palabra shalom también significa tener bienestar, tener salud y tener prosperidad. Y como les digo, la palabra prosperidad es mal usada porque prosperidad solo la relacionan con dinero. ¿Y qué si la palabra prosperidad significa avanzar espiritualmente? Significa crecer espiritualmente. Eso significa la palabra prosperidad. Ustedes han leído el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdadera prosperidad viene por estar meditando en la palabra del Señor. Así es que la palabra shalom significa todo esto, pero la palabra shalom viene de otra raíz que se dice shalom, y la palabra shalom significa estar seguro en la mente y en el cuerpo. Noten, shalom significa estar seguro en la mente y en el cuerpo. Empieza en la mente, o sea, adentro. Y si estoy bien por dentro, estoy bien en el cuerpo y estoy bien con todo. Pero tiene que empezar en la mente. Quiero que lo noten. Tener paz empieza en la mente, porque ¿dónde perdemos nosotros la paz? En nuestra mente. En la noche, cuando nos acostamos pensando cómo voy a pagar, y si voy a perder mi trabajo, y si me bajan las ventas, y si me bajan las comisiones, y todas esas cosas que vienen a nuestra mente. Ahí es donde empieza la incertidumbre. Bueno, ahí es donde tiene que empezar nuestra paz en nuestra mente. Si alcanzamos la paz en nuestra mente, entonces vamos a tener paz en el cuerpo, todas las necesidades básicas, la comida, la ropa, la casa, todas nuestras necesidades van a estar bien si logramos tener paz en nuestra mente. Por eso quiero que noten que Shalom significa estar seguro en mente y cuerpo. La primera cosa que debemos recordar, hermanos, son las palabras del Señor Jesús. Es lo primero que nosotros debemos recordar. Él dijo que antes de su venida iban a haber pestes. Y la palabra pestilencia significa plaga, mortandad y enfermedad. Hermanos, esto no nos debería sorprender a nosotros. Es cierto, yo no me lo esperaba en esta época, pero en su palabra está escrito. Así es que leámoslo, por favor. Lucas 21, del 7 al 11, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos.
Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Quiero que noten que dice, el fin no será inmediatamente. Sí va a ser, pero no inmediatamente. Versículo 10. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Les dije que la palabra pestilencia significa plaga, mortandad, enfermedad. Esas son las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, no está sucediendo nada que el Señor no hubiera dicho en su palabra. Si nosotros conocemos su palabra, pues debemos estar tranquilos. El Señor dijo que antes del fin estas cosas iban a suceder. Entonces, si estas cosas están sucediendo, ¿qué significa? Que ya estamos cerca del fin. Así es que en este momento deberíamos estar más preocupados nosotros en cómo vamos a pasar a la eternidad, porque ya viene el fin. En este momento deberíamos de estar más ocupados nosotros en orar, en estudiar la palabra, en procurar ponerla por obra, en compartir con nuestra familia y sembrar en sus corazones, porque el fin está cerca. No es inmediato, pero ya va a venir el fin. Entonces, hermanos, el Señor nos está regalando a nosotros un tiempo para estar en casa. Yo oigo gente, y aún gente cristiana, que me dice que está aburrida en su casa. Pero hermanos, se supone que nosotros queríamos tener un tiempo, se supone que queríamos tener un tiempo para edificar en nuestra familia. Se supone que lo más importante es nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Se supone que es lo más importante. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa de que ahora estamos en casa? No sé si se lo han preguntado. Me sorprende que los hermanos me digan que están aburridos, que están cansados de estar en casa. Me sorprende saber que hay más problemas en el hogar, porque el Señor nos está regalando un Shabbat. Un Shabbat era un día en el que tenían que parar todo y dedicarse al Señor y a la familia. Bueno, el Señor nos está dando un Shabbat porque su venida está pronta. Porque si no habíamos edificado en los meses o años anteriores, nos está dando la oportunidad de parar un poquito de las tareas que teníamos para poder trabajar en oración, en el estudio de la palabra y en edificar en nuestra familia. Hermanos, no se nos olvide que las únicas dos cosas más importantes en esta vida es nuestra relación con el Señor y nuestra relación con nuestra familia. El día que estemos en el lecho de muerte, Dios no lo quiera, con alguna enfermedad, porque el Señor nos puede llevar de esta tierra por la vía del arrebatamiento, por la vía de la muerte, pero digamos que estamos en el lecho de muerte y que ya sabemos que vamos a partir, les prometo que nadie va a estar pensando cómo están sus compañías. Nadie va a estar pensando si tienen suficientes colaboradores. Nadie va a estar pensando en los estados financieros. Nadie va a estar pensando si hay suficiente gel en la entrada de su compañía para... No, en ese momento uno solo piensa, ¿cómo estoy para presentarme delante del Señor y cómo dejo a mi familia? Bueno, eso es a lo que le tenemos que dedicar el tiempo ahora. Así es que, hermanos, no nos sorprendamos por el regalo que el Señor nos está dando en este momento de poder estar compartiendo con nuestra familia, porque decimos que es lo más importante que tenemos en este mundo. Bueno, que se vea que es lo más importante que tenemos en este mundo. Aprovechemos bien el tiempo. Si lo desperdiciamos, miren, hermanos, ¿por qué creen que los cristianos están atribulados? Muchos cristianos, porque no todos, muchos cristianos están atribulados ahorita. ¿Saben por qué? Porque cuando era tiempo para edificar en el Señor una relación de amor, no lo hicieron. Hoy están asustados, hoy están temblando, porque nunca tuvieron una relación de amor con el Señor Jesucristo. Bueno, esto es solo un simulacro, que no vuelva a repetirse lo que se está viviendo ahorita. Bueno, aprovechemos este tiempo para tener una relación de amor con el Señor en oración, en el estudio de la palabra. Si, hermanos, hasta donde vamos todavía no hemos avanzado en la lectura de la Biblia, antes decíamos que era porque no teníamos tiempo. Si en tiempo de cuarentena no hemos podido leer por lo menos un capítulo de la Biblia, entonces perdónenme que se lo diga, el problema no era falta de tiempo, era dejadez de nuestra parte, era negligencia de nuestra parte. Si no hemos incrementado nuestro nivel de oración, si todavía no estamos orando una media hora, hermanos, entonces no era falta de tiempo. Antes porque me tengo que levantar temprano, porque en lo que arreglo a los niños, la lonchera, los llevo al colegio. Ajá, hermanos, eso era antes. Y ahora, si todavía no estamos creciendo espiritualmente, déjeme decirle, no era falta de tiempo, era falta de interés realmente lo que nosotros teníamos. Y el tiempo se nos va a seguir pasando, hermanos, si nosotros no hacemos algo el día de hoy. Así es que les decía, eso ya estaba hablado, pues el Señor ya lo había dicho, iban a haber pestilencias, entonces que no nos sorprenda.
Segunda cosa, hermano, nuestra fe tiene que fortalecerse. Por eso cuando oré al principio le pedí al Señor que nos aumente la fe. En Hebreos 11, del 1 al 3, el apóstol Pablo explica qué es fe. Y dice, es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor primero hizo las cosas invisibles y después hizo las cosas visibles. Hermanos, el universo se sostiene por la palabra del Señor. O sea que la palabra del Señor tiene poder. Hermanos, el Señor dijo que iban a haber pestilencias, pero el Señor también dijo, no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la angustia si estamos del lado del ganador? ¿Cuál es la angustia si el Señor Jesucristo está en nuestro corazón y Él ya venció y Él ya obtuvo la victoria? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el desasosiego que tenemos? Cuando los planetas empiecen a chocar, entonces preocúpese porque la palabra del Señor ya no sostiene el universo. Pero mientras los planetas no se choquen, no se asuste. El Señor sigue teniendo el control. El Señor está por encima de esta pandemia. El Señor está por encima de la situación que estamos viviendo. Y como le digo, para mí no es la primera vez que vivo una situación de escasez. Yo he vivido situaciones de escasez antes, cuando tal vez la mayoría no las estaba viviendo, yo las estaba viviendo, porque ese era el plan del Señor para mi vida. Ahora el Señor tiene un plan como que fuera un plan más global para los cristianos. A casi todos nos están tratando de la misma manera, pero debemos aprender a confiar en el Señor. El Señor dijo que Él sustenta a las aves del cielo. Él viste a los lirios del campo, dice, entonces, ¿cómo no nos va a sustentar y nos va a vestir a nosotros? Y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. No dijo teniendo trabajo. Y quiero que sepan, hermanos, nosotros no comemos por nuestro trabajo. Yo muchas veces me quedé sin empleo anteriormente y siempre comí. Uno no come por el trabajo, hermanos, uno come por la misericordia del Señor. La palabra de Dios dice, no se ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Hermanos, esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántas veces pasaron ustedes alguna experiencia de no tener empleo? Y les prometo que nunca dejaron de comer, porque no comen porque trabajan. Ustedes comen porque el Señor los alimenta, el Señor los sustenta. Así es que debemos aprender a tener fe en la palabra del Señor. Así es que del lado derecho les puse qué significa la palabra fe. La palabra fe significa persuasión, credibilidad y convicción. Eso significa la palabra fe. También significa veracidad de Dios. Hace años venía una hermana muy linda de México a Guatemala a predicar, la doctora Esparza, y ella definía fe de esta manera. Decía, fe no es solamente creer en Dios, decía ella. Fe es creerle a Dios, creerle a su palabra. Eso es fe, hermano. No solamente creer en Dios, porque perdónenme, los demonios también creen en Dios y tiemblan, dice. Pero ellos no tienen fe. Nosotros debemos creer en Dios y creerle a Dios, o sea, creerle a su palabra. Hermanos, ¿recuerdan lo que dice en Romanos 10:11? Dice, la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que, hermanos, noten, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Oiga bien, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Por eso la insistencia, hermanos, de que debemos estar orando. Si nosotros dedicamos, les voy a poner un ejemplo, y qué bueno porque pues tengo el gusto de conocerlos, pero no conozco sus intimidades. Pero si pasan más tiempo en el Facebook o más tiempo en las noticias que orando, con razón están atribulados, con razón tienen pena, con razón están preocupados, porque se están llenando de toda la contaminación que hay y las noticias no son mentiras, son reales. Bueno, tal vez unas sí sean falsas, pero en general las noticias son reales. Sí, hermanos, pero nos estamos llenando de la contaminación en vez de estarnos llenando de la palabra del Señor. Por eso dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Por eso de nuevo les insisto, orar es escuchar la voz de Dios, no solo hablar, sino también escuchar la voz de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, hermanos, ahí estamos escuchando la voz de Dios, estamos leyendo lo que el Señor escribió para nosotros. Quiero mencionarles cómo es que viene la paz de Dios. La paz de Dios, para empezar, viene por la palabra de Dios. Ese es el primer paso, hermanos, el contacto con la palabra de Dios. Si notan en este diagrama, la palabra de Dios es la que nos provoca la fe y la fe es la que nos va a dar la paz. Si ahorita nosotros no tenemos paz en medio de esta tribulación, yo le tengo que irme para atrás y decirle, eso es porque no tiene fe.
Si no tiene paz, es porque no tiene fe. Y si no tiene fe, es porque usted no ha estado leyendo la Biblia. Usted está viendo otras cosas, está perdiendo su tiempo, pero no está leyendo la Biblia. Si estuviera leyendo la Biblia, tendría fe. Y si tuviera fe, entonces tendría paz. Mire lo que dice Lucas 7:50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué dice? Ve en paz. Nota, tu fe es lo primero, te ha salvado, ve en paz. O sea que la fe nos lleva a la paz, pero la fe viene cuando escuchamos la palabra del Señor. Por eso la insistencia, hermanos, de que estemos en contacto con la palabra del Señor. No tengo otra manera de decirle cómo yo estoy ganando mis batallas. No, yo no tengo solo la preocupación de ahora, yo tengo la preocupación de mis hijos. Ustedes saben que mis hijos padecen enfermedades de por vida. Así es que el enemigo no me está atacando a mí ahorita que entramos a la cuarentena. No, a mí me viene atacando desde hace ratos. Pero yo tengo que venir a la palabra del Señor y decir, Señor, yo no sé qué va a pasar con mis hijos, pero yo sé que va a pasar algo bueno, porque antes de ser mis hijos son tus hijos y tú los amas más de lo que yo los puedo amar. Si yo siendo un ser carnal, terrenal, finito y perverso como soy, y puedo amar a mis hijos de la manera como los amo, ¿cuánto más los vas a amar tú? Así es que, Señor, yo confío en ti, tú tienes buenos planes para mis hijos, pero eso es porque he venido a la palabra del Señor. Por eso le digo, esta no es la primera tribulación en la que yo he estado, esta será la enésima, pero tenemos que venir a la palabra del Señor. Este es el proceso para que obtengamos paz, hermanos. Número 1, de nuevo, le dije es la palabra. Mire, pues, la palabra de Dios es la que nos trae la paz. En el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará, ¿qué dice? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Ve? Para que no se vuelvan a la locura. Y mucha gente ahorita creyente está, no locura de ese tipo, pero están como muy preocupados. Y como le digo, esa preocupación la podemos catalogar como la locura, pero eso es porque no están escuchando la voz del Señor. De nuevo el Salmo dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Él habla, cuando Él habla, habla su palabra y su palabra es la que nos trae paz. Así es que nosotros vayamos ya meditando, hermanos, qué es lo que nos está haciendo falta en este tiempo para poder alcanzar la paz. Segundo punto, la paz viene al amar su ley. En el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Note, no dice tienen paz, no, mucha paz, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Hermanos, ¿cómo se nota cuando uno ama algo? Por la manera como lo trata, por la manera como uno la cuida. Si nosotros leemos la Biblia solamente cuando vamos a la iglesia, ahora ya no vamos, pero cuando vemos una prédica, o ni siquiera la leemos, sino que solamente es lo que oímos, hermanos, en verdad no estamos amando la palabra del Señor. Eso no es amar la palabra del Señor. Por si ustedes no sabían, hermanos, para que la Biblia llegara a nuestro idioma, mucha gente de la antigüedad tuvo que pagar y muchos con su vida para poder traducir la Biblia. Qué triste que ellos pagaron con su vida para traducir la Biblia, para que ahora nosotros ni siquiera la leamos, hermanos. Como que no valió la pena, como que murieron por gusto. Porque en la casa les prometo que tenemos más de una Biblia y mi pregunta es, ¿y cada cuánto le estamos leyendo? Porque si no la estamos leyendo, ellos como que se sacrificaron por gusto. Hermanos, una cosa es oír la palabra de Dios sin la intención de ponerla por obra. Mucha gente la oye, pero como una serie, porque ya no digo novelas, ahora la moda son series. La palabra de Dios es como una serie. No, hermanos. Si vamos a oír la palabra de Dios es para ponerla por obra, porque si no, no vale la pena oírla. La intención, miren, el Señor dijo cuando dio los mandamientos para las bendiciones y las maldiciones, dice, seréis benditos si guardareis mis mandamientos, si procuraren poner por obra mi palabra, procuraren, dice. Miren qué lindo que nos dice que la vayan a poner, porque ¿quién la puede poner por obra, hermanos, si todos somos pecadores? Pero por lo menos tener la intención. Por eso le digo, una cosa es oír la palabra de Dios sin la intención de ponerla por obra. Y otra cosa es ponerla por obra. Cuando uno la pone por obra, o por lo menos intenta ponerla por obra, es cuando le estamos amando, hermanos. Amamos la palabra del Señor, tenemos contacto. Así como anhelamos comer cuando nos da hambre, desayunamos, almorzamos y cenamos y seguro que refaccionamos en algunas ocasiones, que podamos tener la misma necesidad de leer la Biblia, de leerla y
Y cuando la leemos, entonces la estamos haciendo nuestra porque la estamos poniendo por obra. Que tuviéramos la misma necesidad, como la misma necesidad de agua cuando nos da sed, que tuviéramos sed por la palabra del Señor. Así es que si amamos la palabra de Dios, debemos vivirla. Eso es amar. Por eso dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que por lo menos intentan ponerla por obra. Tercer punto, dice, el Señor Jesús ya venció. Miren en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Noten, estas cosas os he hablado. Eso es en tiempo pasado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. O sea, si nosotros hubiéramos escuchado la voz del Señor antes, por eso yo les digo, sin temor a equivocarme, si los cristianos ahorita están atribulados es porque nunca escucharon la voz de Dios antes, porque si la hubieran escuchado, hoy tendrían paz. Hoy no tienen paz porque no estuvieron escuchando la voz de Dios. Y hermanos, con todo el cariño y el respeto que les tengo, asistir a una iglesia no significa que yo estoy amando la palabra del Señor. Uno puede ir a la iglesia por muchas motivaciones. Uno puede ir porque le toca servir, y el servir no es para agradar a Dios, sino para agradarme a mí mismo. Eso no sirve ni aquí ni en la eternidad. No, uno va a la iglesia para amar al Señor, para bendecir su nombre, para agradecerle por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque el Señor es bueno. Por eso les digo, ir a la iglesia no es sinónimo de tener una relación con el Señor. No, los fariseos iban a la sinagoga seguido y eran los predicadores y no tenían una relación con el Señor ni lo conocían. De hecho, fueron los fariseos los que crucificaron al Señor Jesucristo, a la palabra viviente, porque no la amaron. Ellos solo amaban los rituales, ellos solo amaban las actividades, pero no tenían una relación con el Señor Jesucristo. Así es que de nuevo en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Ven, aquí nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo que nunca íbamos a tener aflicción, no. En el mundo tendréis aflicción, dice. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor Jesús venció al mundo y Él está en nuestro corazón, ¿cuál es la preocupación, hermanos? Porque estamos del lado del ganador. No deberíamos estar preocupados. Al contrario, deberíamos estar confiados. Porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando nosotros somos pobres, Él es rico. Así es que debemos dejar que Él se manifieste, hermano. ¿Cómo vamos a conocer al Señor como proveedor si nunca pasamos por necesidades económicas? ¿Cómo vamos a conocer al Señor como sanador si nunca estamos enfermos? Tenemos que estar enfermos para conocerlo como sanador. Tenemos que pasar por situaciones adversas económicamente para ver la mano del Señor como proveedor. Por eso, de nuevo, dice estas cosas, os he hablado. Así es que, si hoy estamos atribulados, no sigamos atribulados para el futuro. Hoy tomemos la decisión de que vamos a volcarnos hacia la palabra del Señor. Que si no estábamos leyendo la Biblia, vamos a empezar leyéndola por lo menos un minuto el día de hoy, no mañana. Porque el día de mañana tal vez ni amanezcamos, hermanos, nadie sabe qué nos puede pasar. Hoy, al terminar el estudio, voy a decir, bueno, yo nunca, no he estado leyendo la Biblia, voy a leer un versículo, un minuto, y empezar por lo menos uno, de ahí mañana dos, y ahí tres, ir aumentando poco a poco. Eso es amar la palabra, eso es tener una relación de amor con el Señor. Los que somos casados, que estamos en este grupo, no nos casamos, hermanos, sin haber tenido comunicación. Bueno, si decimos que el Señor Jesucristo es nuestro esposo celestial, empecemos a tener comunicación con Él, empezando a orar, empezando a leer la palabra del Señor. Eso es tener una comunicación con Él. Y así es que nosotros debemos aprender a confiar, hermanos, en la palabra del Señor. Confiemos en el Señor Jesucristo. Punto número 4 dice, debemos llevar nuestras preocupaciones al Señor. Yo sé que estamos preocupados, no digo que no, porque eso es humano. Yo también en algunas ocasiones me he preocupado. Como le digo, hay momentos donde me viene algún pensamiento, pero me tengo que ir a orar, me tengo que ir a leer la Biblia. Veamos qué dice Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, dice. O sea, la palabra afanosos es preocupados. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice. Note que dice, si estamos preocupados, si usted hoy está preocupado porque no sabe qué va a pasar mañana con su trabajo, con la economía, con lo que le mencioné al principio, entonces dice, por nada estáis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea, dice, en vez de preocuparse, que con preocuparse no arreglamos nada, ocupémonos de lo que sí podemos, que es orar y leer la Biblia. Eso sí podemos, lo demás no lo podemos cambiar. Entonces, si oramos, dice, traigan sus peticiones. Dicen, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, traigan sus peticiones delante de Dios. Si usted está preocupado por su trabajo, bueno, venga a orar. Es más productivo que venga a orar y que le hable al Señor
a que se queje con la gente o a que no haga nada, solo se preocupe en las noches. No, es más efectivo venir y orar y traerle su necesidad al Señor. Así es que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero oiga bien, dice con acción de gracias. Miren, ahí les mandé el otro día un video de Dante Gebel y es muy lindo, es precioso, hermanos. Y yo así lo aprendí hace muchísimos años. Generalmente le ponemos atención a lo que nos falta y no le ponemos atención a lo que nos sobra. Si nosotros le pusiéramos atención a lo que nos sobra, estaríamos agradecidos. Pero como creemos que todo lo merezco, dijo el pastor Dante Gebel, y me encantó porque, hermanos, el enemigo número uno en el orgullo, ya que el hermano Ervin está hablando del orgullo, el enemigo número uno que nos ataca en el orgullo es el yo merezco. ¿Por qué hay problemas en el hogar? Porque cuando el esposo llega, quisiera que la mesa estuviera servida, porque no saben que yo vengo de trabajar, es que yo merezco que me atiendan. Y la esposa, ¿por qué se molesta? Porque después de todo lo que he hecho en mi casa, y este todavía viene pidiendo que lo atiendan, no sabe todo lo que he hecho, es que yo merezco. El yo merezco es el enemigo de la gratitud. Hermanos, reconozcamos, sin Cristo no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada fuera del Señor. Entonces yo no merezco nada. Por eso el pastor Dante dice, el que iba a la par mía en el avión se iba quejando de todo porque él pagó por su boleto. Yo merezco. A mí como me lo regalaron, dice, yo iba feliz con lo que me dieran. Bueno, si vamos por la vida creyendo que merecemos, entonces vamos a vivir amargados, hermanos, y no vamos a tener gratitud. Hermanos, aquí estamos por la gracia y misericordia del Señor y no merecemos nada más que juicio y castigo porque somos pecadores, pero por la misericordia del Señor, el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado. Así es que si nosotros vamos por la vida pensando que yo no merezco nada, vamos a estar agradecidos con todo lo que venga. Miren, la mujer sirofenicia fue una mujer que buscó al Señor porque tenía una hija endemoniada y le pidió un milagro. Y el Señor, para probar, no solo a ella, sino para probar a sus discípulos, le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos, le dijo. Y si han leído la historia, ella le dijo, cierto, Señor, yo soy un perrillo, pero aún de la mesa de los amos comen los perrillos las migajas que se caen. ¿Qué le dijo? Señor, está bien, yo no merezco un pan, no merezco nada, aunque sea, dame una migaja que pueda sanar a mi hija. Y el Señor le dijo, conforme a tu fe, te sea hecho, y la hija fue liberada. ¿Por qué? Porque esa mujer entendió que no merece nada. Así es que, hermanos, cuando oremos al Señor, presentemos nuestra oración y nuestro ruego, pero con acción de gracias. No solo pensemos en lo que nos falta, pensemos en lo que sí tenemos. ¿Cuánta gente ahorita ya está en un hospital padeciendo coronavirus, hermano? Nosotros, gracias a Dios, no. Sé que estamos limitados en el espacio, en la economía, estamos limitados. Sí, hermanos. Cuando yo oigo que la gente me dice que ya está desesperada, les he enviado la historia de una mujer judía. Era una adolescente cuando estuvo en un campo de concentración y para poderse salvar de los alemanes dice que estuvo 3 años en un pozo, 3 años en un pozo. No sé cómo hacía para dormir, no sé cómo hacía para las otras cosas que se necesitan, pero estuvo escondida 3 años en un pozo para poder salvar su vida. Y ahora nosotros estamos desesperados en casa, que nos acostamos, nos levantamos, que tenemos una refri, que tenemos internet, que tenemos todo lo que tenemos en nuestros hogares y estamos bien desesperados. Pero esa mujer estuvo 3 años escondida en un pozo para poder salvar su vida. ¿Se dan cuenta? No pongamos la vista en las cosas que a nosotros nos faltan, sino pongamos la vista en las cosas que a nosotros nos sobran, hermanos. Porque en verdad tenemos mucho más de lo que tiene la mayoría de gente por la misericordia del Señor. Número 5. Dice, la paz de Dios es diferente a la que ofrece el mundo. Eso ya lo leímos. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero que note que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor está pidiendo que no tengamos miedo, porque dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la del mundo. ¿Cómo la da el mundo? El mundo, la paz del mundo es tener dinero. Si tengo dinero, tengo paz. Y esa es una paz aparente, una paz ficticia. Porque si le viene una enfermedad terminal, no hay dinero que le pueda servir. Si han leído alguna parte de la biografía de Steve Jobs, tenía todo el dinero del mundo, pero decía él, yo no puedo pagarle a otra persona para que lleve mi enfermedad en mi lugar. Y terminó con muchos millones. Entonces, hermanos, no pongamos
nuestra confianza en las posesiones materiales para tener paz. Las posesiones materiales no nos pueden dar la paz. Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del Señor viene por afianzarnos en la palabra del Señor. Si nosotros nos afianzamos, esa es una paz que va a trascender a la eternidad. Yo más adelante se lo voy a mostrar. Las otras cosas es como una paz temporal. Es una paz mientras me dure y me sirva. Pero va a llegar un momento que eso material ya no me va a servir, entonces ya no va a tener esa paz. Inciso 6. Mire lo que a nosotros nos trae paz. Empezamos hablando de la palabra del Señor y con esto se lo confirmo. Pensar en Dios nos trae paz. No, pero si yo pienso en las noticias, entonces, hermanos, no vamos a tener paz. Isaías 26, del 3 al 4, dice, tú guardarás en completa, no está diciendo en una paz a medias, no, en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. De nuevo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice. ¿Qué está diciendo, hermanos? Llenemos nuestra cabeza del Señor, llenemos nuestra cabeza de su palabra, estemos pensando. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera es que insiste. Viene un pensamiento y quiere tomar control de nuestra mente, un pensamiento de preocupación, y yo vuelvo a pensar en las promesas del Señor. Viene otro pensamiento que me quiere atacar y yo vuelvo a pensar en la palabra de Dios. Pensar en la palabra del Señor es lo que me trae paz. Por eso yo le repito, si ahora no estamos teniendo paz, es porque no estamos teniendo el contacto con la palabra del Señor, no estamos perseverando. Hermanos, no podemos tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo. O estamos pensando en el Señor o estamos pensando en las tragedias del mundo, pero no podemos tener dos pensamientos. Por eso, cuando le venga un mal pensamiento, usted meta un buen pensamiento, porque no podemos tener dos pensamientos distintos. Si usted dice, ¿cómo hago para controlar estos pensamientos de preocupación? Meta un pensamiento. ¿Cómo? Bueno, medite en la palabra del Señor. Recite un versículo bíblico, pero en su mente, no con su boca, porque usted podría hablar y seguir su mente por otro lado. No. Obligue a su mente a que su mente la recite. No abra su boca, sino con su mente recite algún versículo bíblico que lo pueda ayudar a levantarse. O recuérdese del día cuando usted fue salvo. Recuérdese cómo el Señor lo tocó, cómo lo salvó, cómo el Señor le cambió su vida, cómo cambió su matrimonio, cómo cambió su familia. Si se recuerda esas cosas, los malos pensamientos se le van a ir. Recuerde cómo Dios lo ha bendecido otras veces. Esta no va a ser la primera vez que Dios lo va a bendecir. Ya Dios lo ha bendecido otras veces. Esta no es la primera vez que usted está en un problema. Usted está en problemas muchas veces, igual que yo. Y siempre nos ha salvado el Señor. ¿Por qué no nos va a salvar hoy? ¿Qué es diferente? ¿O es que en las otras ocasiones Dios sí tenía poder, pero hoy no tiene el poder para una pandemia? ¿Es ese nuestro razonamiento? El Señor es omnipotente. Omnipotente es que Él todo lo puede, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Así es que solo recuérdense cómo el Señor lo ha salvado. Miren, el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo cuando iban por el desierto para la tierra de Canaán. Y a los años regresaron otra vez a la orilla del Mar Rojo, pero no a la orilla del primer lado, sino cuando ya lo habían cruzado. ¿Para qué creen que el Señor los llevó a ese lado del Mar Rojo? Para que recordaran las victorias. Cuando ellos llegaron a la orilla del Mar Rojo, como le digo, no esta orilla, sino la otra, cuando ya habían cruzado la orilla que da al desierto, ellos vieron ahí los vestigios de los carruajes, las ruedas, habrán visto cosas de los egipcios y se acordaron de la gran victoria que el Señor le dio. Y hermano, ¿cuántas veces usted está en problemas? ¿Cuántas veces usted ha tenido deudas? Se lo prometo, usted ha tenido deudas. ¿Y cómo salió de ellas? Por la misericordia del Señor. Entonces, dígame algo nuevo, dígame algo que no sepa. El Señor es poderoso para librarnos y esa es su voluntad directiva. El Señor no va a mandar a nuestra vida algo con lo que nosotros no podamos. Recordemos que dice que no nos da carga mayor de la que podemos soportar y junto con la prueba el Señor nos da la salida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así es que aprendamos a confiar en la palabra del Señor, pero tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. Debemos estar llenando nuestra mente con la palabra del Señor. Aquí dice que la definición de paz dice es estar seguro en la mente y luego en el cuerpo. Por eso ve, tenemos que trabajar en la mente, en la mente. Si trabajamos en la mente, vamos a estar bien en la mente y después en el cuerpo, o sea, con todo lo externo. Pero tiene que empezar con la mente.
Número 7 dice, debemos ocupar nuestra mente con el Señor Jesucristo. Filipenses 4 del 8 al 9 dice, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice, pensad. Note bien, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, hermanos, solo existe una persona que es verdadera y es el Señor Jesús. Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, el único que tiene un buen nombre es el Señor Jesucristo. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Está diciendo, debemos estar pensando en el Señor Jesucristo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. De nuevo, hermanos, si nosotros llenamos nuestra mente del Señor Jesucristo, porque Él es el único puro, amable, justo, de buen nombre, si nosotros estamos pensando en su palabra, entonces dice, el Dios de paz estará con vosotros. El Señor está siempre con nosotros, pero la paz no siempre. Y aquí dice, el Dios de paz estará con vosotros. Así es que vayamos entendiendo que debemos llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Número 8, podemos descansar en su paz. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Permítame darle un consejo, que lo último que usted vea en la noche en su camita no sea Facebook, que lo último que usted ve en su camita no sea YouTube, no sean noticias, que lo último que usted ve en la noche sea la palabra del Señor. Porque, ¿cómo va a dormir tranquilo si se acostó viendo todas las calamidades que sí están pasando alrededor? No va a tener la paz, porque llenó su mente de las noticias. Yo no le estoy prohibiendo que las vean, no, véalas, pero que no sea lo último. Que lo último sea la palabra del Señor. Y lo último y lo primero en la mañana, porque no estoy diciendo que lo deje todo para la noche, no, no. Pero en la noche, si usted quiere dormir en paz, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi consejo es para que usted pueda tener paz y otro día se levante con energía y no se levante desanimado y no se levante con depresión porque ya no quiere estar, ay, que levantarme, como quisiera dormir y no despertar jamás, es porque ya tiene depresión. Y quiero decirle que la depresión es la antesala del suicidio, así de simple. Dios no quiera que lleguemos a una situación así. Pero para eso tenemos que estar llenando nuestra mente con la palabra del Señor. Por eso que lo último que usted lea en la noche, que sea la palabra del Señor. 9. Dejemos que la paz de Cristo nos gobierne. Dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Quiere usted saber cuándo ya la paz de Dios está gobernando su vida? Es cuando usted ya puede dar gracias a Dios en todo. Todo es un absoluto, ya me ha oído decirlo, gracias cuando tengo y gracias cuando no tengo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cuando tengo y cuando no tengo. Miren qué cosa más linda, la gratitud, yo se los he mencionado en otras ocasiones, es una llave que nos abre las cárceles de enojo, de tristeza, de desánimo y de depresión. ¿Cómo sé yo que la paz de Dios está gobernando? Es porque yo soy agradecido. La gratitud es un termómetro. Si yo cuando me levanto, pero qué desgracia, otra vez lo mismo, no, qué escasez, y cómo se le ocurre al presidente tomar esas decisiones, pero en qué cabeza cabe. Eso no es dar gracias en todo, eso no es estar orando por sus autoridades. Eso lo único que me dice es, la paz de Dios no está gobernando su ser, no está gobernando su mente. Y si no gobierna su mente, no gobierna su cuerpo. Entonces va a estar siempre inconforme, intranquilo, porque no está siendo agradecido. Pablo y Silas habían sido aprendidos por predicar la palabra del Señor, no por ser delincuentes, no por ser mafiosos, no por predicar la palabra del Señor, y los castigaron y les pegaron en la espalda y los metieron al calabozo de más adentro y los grillos en las manos y en los pies. Doble puerta para que no se escaparan. Y si usted lee en el libro de los Hechos, dice que a la medianoche empezó Pablo y Silas, empezaron a cantar himnos y todos los presos los oían. Fíjese que los aprendieron por ser creyentes, no por ser mafiosos. Pasaron penas, sufrieron en su cuerpo, les están golpeando, está de todo, están presos, no sabe si los van a matar. Si yo estuviera ahí, estaría con una gran incertidumbre. Ellos no, ellos estaban cantando.
cantando y dándole gracias al Señor y alabando. Y en medio de la alabanza dice que hubo un gran terremoto y abrió las cárceles. Por eso le digo, y ahora no hay cárceles de ese tipo para nosotros físicas, pero hay cárceles emocionales, cárceles espirituales. Como le digo, la tristeza es una cárcel, la depresión es una cárcel. Esas cárceles se abren cuando nosotros le cantamos y bendecimos al Señor. Decimos, Señor, no sé lo que está pasando, ni tengo el control, ni puedo hacer nada. Solo sé que tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Señor, bendito sea tu santo nombre. Yo te alabo por lo que tú eres y te alabo por lo que me das, Señor. Y me des o no me des, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo grande y poderoso y misericordioso y tardo para la ira, grande en misericordia y en bondad, perdonador de pecados. Te doy gracias. Aunque no tenga, estoy feliz porque mi nombre está escrito en el libro de la vida y el día que muera no tengo que ir al infierno. Voy a ir directamente al cielo por tu misericordia. Santificado sea tu nombre. Le prometo que hace eso y le viene la paz del Señor. Por eso, la gratitud, hermanos, es la llave que nos ayuda a que podamos tener la paz. Si hablando de Pablo, Pablo en su carta a los filipenses les escribe y les dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos, eso estén contentos, pero súper contentos, bien contentos, dice Pablo. Y uno cree que cuando Pablo estaba escribiendo esa carta, él estaba en Cancún con su coca cero, ahí tomando el sol y viendo la playa. No, hermano, él estaba en una cárcel cuando está escribiendo regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Oiga, estaba en una cárcel. Nunca oye uno que se queje de Pablo estando en la cárcel. Y las cárceles de antes no creo que sean como las cárceles de ahora. No, las cárceles de antes pasaban unas grandes calamidades. Medio logra entender uno un poquito cuando Pablo le dice a Timoteo, si vienes a verme, te pido que me traigas el capote porque hace un poco de frío, seguro había mucho frío. Pero Pablo había contentarse, dice, había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Si tengo o no tengo, bendito sea su santo nombre. Así es que, hermanos, aprendamos a ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da. Número 10, la bendición sacerdotal. Eso es bien importante, hermanos, y vamos a orar hacia el final. Número 6, del 22 al 27, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Otra cosa que trae paz, hermanos, es cuando invocamos el nombre del Señor. Si nosotros clamamos el nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor, si nosotros bendecimos el nombre del Señor nos trae paz. Esa es la mayor bendición que podemos recibir en esta vida. Si hasta ahí llegáramos con la paz, eso sería suficiente y nos ayudó en esta vida, hermanos. Pero le quiero contar, la paz que alcancemos en esta tierra nos va a servir en la eternidad. La paz que alcancemos en esta tierra no se queda aquí, nos va a servir para más adelante. Recuérdense que la paz es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 se mencionan 9 frutos del Espíritu, aunque hemos aprendido en alguna ocasión que son 12, no son solo 9, pero en este pasaje se mencionan 9 y como el tema no son todos los frutos, solo quiero que nos enfoquemos en uno. Así es que Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted nota, hay 9. El número 1, amor. 2, gozo. 3, paz. Note bien que estamos hablando de la paz, es el número 3. 4, paciencia. 5, benignidad. 6, bondad. 7, fe. 8, mansedumbre y 9, templanza. Si nos vamos al cantar de los cantares, si nos vamos al cantar de los cantares, donde se mencionan los frutos, pero en el sentido natural, vamos a ver cómo encajan de bien con los frutos de Gálatas. En Cantar de los Cantares 4, del 12 al 14, dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y aquí se mencionan 9 frutos también, los vamos a enumerar como lo hicimos con Gálatas. Dice, en el versículo 13, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña, de nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles, incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Si los enumeramos, número 1 dice granados con frutos suaves, 2 flores de aleña, 3 nardos. Note que aquí el 3, la paz, está relacionado con el 3 aquí del nardo, así es que vamos a estudiar el nardo. Nardo y 4 azafrán, 5 caña aromática, 6 canela con todos los árboles de 7 incienso, 8 mirra, 9 aloes
con todas las principales especias aromáticas. Note que el fruto número 3 aquí, la paz, está conectado con el fruto número 3 aquí, el nardo. Así es que la paz está relacionada con el nardo, hermanos. El Señor Jesús fue ungido con un perfume de nardo. Eso está en Marcos 14, del 3 al 9, que dice: pero estando él, el Señor Jesús, estando él en Belén, en Betania, perdón, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Una pausa. Mire qué caro era ese perfume, porque dice, porque podía haberse vendido por 300 denarios. Si se recuerdan, en el Antiguo Testamento y en la época del Señor Jesús, un denario era el salario mínimo por un día de trabajo. O sea que estamos hablando de 300 denarios, hermanos, era casi el sueldo de un año. Imagínense, el sueldo mínimo de Guatemala mensual por 12, ese es el valor del perfume, para que podamos hacer una relación. Era un perfume súper caro. Versículo 6, pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora estudiamos el nardo, hermanos. Miren, pues el nardo, para que sepan, aquí viene la explicación, dice, era un perfume fuerte, extraído de una planta del Himalaya de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros de altura, hermanos. Por eso era algo escaso, y por la escasez tiene que ver con lo caro. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Mientras más escaso es un producto, más caro se vuelve. Su raíz y tallo proporcionan la esencia. Además de eso, hermanos, ¿cuánto esencia le pueden sacar a una raíz, un tallo y una flor? O sea, para un frasco de un perfume, un alabastro como este, se necesitaron muchos nardos. Su raíz y tallo proporcionan la esencia, un elemento muy costoso desde tiempos remotos. Era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados, y solo se los abría en ocasiones muy especiales. Y ahora les digo en qué ocasiones especiales. Dice, en tiempos del Señor Jesús, el precio del perfume era el salario de casi un año de trabajo por un obrero de la época. ¿Saben en qué momentos especiales se usaba el perfume, hermanos? El perfume lo usaban las mujeres el día de su boda. Para poder comprar un perfume de nardo, tenían que ahorrar toda su vida, porque se podía comprar con el sueldo de un año, pero un año sin comer, sin pagar nada. Y como eso es imposible para la gente de la condición como nosotros, entonces quiere decir que tenían que ir ahorrando, casi que desde que ya estaban en edad de casarse, empezaban a trabajar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, para poder comprar el perfume, y para que ese perfume se lo ponían el día de su boda. O sea que esa mujer, qué linda, porque ella había ahorrado toda su vida para comprar el perfume, y cuando se encontró con el Señor Jesús le dijo: Señor, este es el momento para usarlo, porque tú eres mi esposo celestial. Si ella quería casarse en lo natural, tenía que a partir de ahí empezar a ahorrar de nuevo, a saber cuánto tiempo le podía llevar. Pero ella usó algo tan especial que ella tenía para el día de su boda, porque encontró en el Señor Jesús su amado esposo celestial. Por eso el nardo está relacionado con la paz. Ella tenía paz y derramó el nardo sobre el Señor Jesucristo. Y aquí dice, el uso principal del perfume de nardo era para las bodas. Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, la paz que nosotros adquiramos aquí es como el perfume de nardo. El día que el Señor Jesús venga por nosotros, si tenemos suficiente paz o suficiente perfume de nardo, nosotros se lo vamos a entregar a Él. Eso nos va a servir para la eternidad. La paz no solo nos sirve para que estemos bien, tranquilos aquí en la tierra, nos va a servir para casarnos con el Señor Jesucristo. Les dije que en la antigüedad las mujeres tenían que ir poco a poco ahorrando. Bueno,
Nosotros tenemos que ir adquiriendo la paz poco a poco, con cada circunstancia adversa, con cada situación difícil. Tenemos que procurar tener paz y procurar paz, porque ahí es donde estamos sacando la esencia poco a poco estamos sacando. Dios mediante, el día que el Señor venga, tengamos suficiente perfume de nardo, suficiente perfume de paz para poderlo entregar en el día de nuestra boda. Así es que yo les quería compartir eso, hermanos, para que no estemos atribulados. Al contrario, me cargo cuando oigo gente cristiana atribulada, pero digo, pero si tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su nombre, hermanos, qué más le podemos pedir nosotros al Señor si Él ya lo dio todo? Si el Padre Celestial dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitemos en esta tierra? Aprendamos a confiar en el Señor. Es que para eso son las pruebas, hermanos, para que crezcamos espiritualmente. El Señor nos metió a todos a una situación difícil para que nosotros ahora nos acerquemos a Él. Esa es la intención que Él tiene, es que si ya lo estábamos buscando, que lo busquemos más, pero si no lo estábamos buscando, que empecemos a buscarlo. Ese es el propósito de esta situación, hermanos. La venida del Señor está pronta. Imagínense que nos agarre en pandemia y nosotros alegando, quejándonos, murmurando, intranquilos, y el Señor nos dio tiempo para que creciéramos espiritualmente. Qué triste que perdimos estos días porque no hicimos nada de provecho espiritual. Solo quejarnos. No, tenemos que crecer espiritualmente. Así es que finalizo con eso para ver si quieren que comentemos algo, por favor. Tremendo, pastor, muchas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o quisiera compartir algo, hacer algún comentario. Pastor, buenas noches. Y buenas noches. Pastor Erwin también, buenas noches. Buenas noches. El hermano Garvin. Sí, así es, Cristian. ¿Qué tal? Está mucho gusto en saludarlo. Yo no los había saludado. No, a la orden. Pastor, donde estaba relacionando los frutos del Espíritu con el texto de Cantares, no sé si podría como ampliar un poquito en eso y también al respecto de dónde sale esa relación. Ok. Mire, esa es una enseñanza, déjenme buscarla porque sé que la tengo y no me quiero equivocar al decírsela. Mire, en Apocalipsis se menciona que hay un árbol que da fruto, 12 frutos al año, dice, uno por cada mes. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros tenemos que entender que no son 9, sino que son 12. Y esos 12, mire, el pastor ha dicho, ¿por qué no todo lo dejó el Señor en un solo lugar? Para que aprendamos a escudriñar la Biblia. Por eso no lo dejó todo en un solo lugar. Entonces, en el libro de Gálatas aparecen 9, pero realmente son 12. Y ahí es donde aparece la relación. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ahí es donde eso está en un material de la doctora Hicks. Ella entonces menciona los 12 frutos. Recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, tipo, figura de lo que tiene que suceder. Entonces, en el Antiguo Testamento, les he mencionado, los israelitas hicieron cosas físicas y nosotros tenemos que hacer cosas espirituales. ¿Se recuerdan que les he dicho? Ellos cruzaron el Mar Rojo y para nosotros es el bautismo en agua. A ellos los guiaba la columna de fuego, que era algo visible, y para nosotros es el bautismo con el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 10:1. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo del mar es el del agua y el de la nube es el del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en el Cantar de los Cantares se mencionan 12 frutos físicos que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero como frutos espirituales que nosotros tenemos que dar. Entonces, yo le mencioné 9. Si quiere, le menciono los 3 que faltan ahí. Que eso está, por ejemplo, están los higos. Eso está en Juan 1:47-50. De hecho, el pastor lo acaba de mencionar en el seminario que acaba de terminar. Los higos buenos le llama. En Juan 1:47-50 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije
Te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que esta verás. En el Cantar de los Cantares aparece el higo, y el fruto que nosotros tenemos que dar en el Nuevo Testamento es la sinceridad. El higo está relacionado con la sinceridad. De ahí están las uvas, que también lo mencionó el hermano Carlos. Lo que le podemos dar de comer al Señor Jesús son las uvas. Las uvas están relacionadas con la entrega. En el Cantar de los Cantares se mencionan las uvas y en el Nuevo Testamento se menciona la entrega. En Lucas 22, 21 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Estamos hablando del jugo de uvas, que por vosotros es derramada, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. O sea, las uvas hablan de entrega, cuando nosotros hacemos una entrega total, una rendición total al Señor Jesucristo. Y la última son los nogales o las nueces. Eso también está en el Cantar de los Cantares. Y las nueces lo que representan es compartir, o sea, ser dadivosos. Ese es un fruto del Espíritu Santo también. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ahí le mencioné los 12 frutos físicos que están en el Cantar de los Cantares y los 12 frutos que nosotros debemos dar espiritualmente de acuerdo al Nuevo Testamento. Gracias, pastor. Excelente. A la orden. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de estudiar, hermano? Después de esto, ¿alguien me puede contar si está atribulado? No, todos estamos bien. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo tan especial que nos has permitido, Señor, para poder estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra puede venir como una luz para alumbrarnos el camino. Tu palabra puede venir, Señor Jesús, como un pan para sustentarnos. Tu palabra puede venir como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo. Tu palabra puede venir como un martillo para romper la dureza de nuestro corazón, Señor. Sea como sea, sigue siendo tu palabra, Señor, y nosotros la recibimos. Así es que, Señor, en esta noche, en primer lugar, te pedimos perdón si hemos olvidado estudiar tu palabra, si hemos sido negligentes, Señor, para orar, para buscarte. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por no dedicarnos a lo que es importante, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado. Perdónanos por menospreciar tu palabra. Tu pueblo Israel en el desierto dijo, tenemos fastidio de este pan tan liviano, y se quejaron del maná, Señor. Tal vez nosotros estamos igual quejándonos, otra vez la Biblia, otra vez tener que estudiar. Perdónanos porque tal vez ni siquiera amamos tu palabra, Señor. Pero quisieras poner el querer en nuestro corazón. Tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Quisieras poner el querer, y si no tenemos el querer, tal vez el querer, Señor. Por favor, despierta en nosotros, Señor, el hambre de tu palabra, Señor, que así como tenemos hambre física, tengamos hambre por estudiar tu Biblia, Señor, tu palabra. Que así como tenemos sed en lo natural, también tengamos sed en lo espiritual, Señor. Pon sal en nuestros labios que nos provoquen sed de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos ser como la mujer de junto al pozo, Señor. Que podamos recibir de tu palabra. Por favor, Jesús, te pedimos, despierta en nosotros el hambre y la sed de tu palabra, Señor. Por favor, Jesús, te lo suplicamos. Que en esta noche, Señor, no nos vayamos a dormir si no estamos estudiando tu palabra, Señor. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Ayúdanos a leer, aunque sea un versículo, que sea lo último que hagamos en esta noche, y que nos quedemos meditando en ese versículo, Señor Jesús. Que sea ese versículo el que nos sustente, Señor, y que nos traiga la paz en la noche. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Y que mañana temprano lo primero que veamos no sea el WhatsApp ni el Facebook, sino lo primero que veamos sea tu palabra, Señor. Que leamos tu palabra, lo primero, Señor, que nos alimentemos de tu palabra. Señor, te lo suplicamos y te damos gracias. Bendice a los hermanos que se pudieron conectar hoy, Señor. Bendice a todos los hermanos que no pudieron, Señor. Por favor, Jesús, sé propicio a nosotros. Ayúdanos, Señor, bendícenos, por favor, Jesús, te lo pedimos. Santificado sea tu nombre. Y ponemos en tus manos nuestras necesidades económicas, Señor, que tú las conoces. Tú dices que tú las conoces antes de que nosotros las mencionemos. Oramos por el que no tiene empleo, Señor, que tú le concedas un trabajo. Oramos por el que necesita cambiar de trabajo, que tú le des uno nuevo, Señor. Señor, los trabajos que tenemos solo son un canal. Tú eres la fuente de nuestro sustento. El canal podrá cambiar muchas veces, pero tú no cambias, Señor.
Padre, te pedimos que abra las ventanas de los cielos y que descienda la provisión económica, Señor. Señor, así como le enviaste a Elías cuervos para alimentarnos, mándanos cuervos a nosotros que nos sustenten, que nos alimenten, Señor. Si hoy estamos pasando por alguna situación adversa porque no tenemos empleo, porque los negocios se cerraron, Señor, confiamos en tu buena voluntad, en que tú nos vas a mandar la provisión porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. Tú nos amas con amor eterno. Si diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas que necesitemos, Señor? En ti confiamos, Señor, en ti confiamos, Señor, en ti confiamos, Señor, en ti confiamos. No ponemos nuestra mirada en el hombre, no ponemos nuestra mirada en el dinero, no ponemos nuestra mirada en los negocios, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti y llenamos nuestra mente con tu palabra para meditar en ella. Así dice, bienaventurado el varón que en tu ley medita de día y de noche, de día temprano, de noche al final, antes de dormirse, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, te damos gracias y confiamos en tu buena voluntad. Abre las ventanas de los cielos, que tu provisión económica descienda sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.